¿Cómo que significa? Pues reacciones de todo. Hoy tenemos reacciones de, en plan así de salseíto, como el de Overwatch. Reacciones que hablan de cine. Y luego vídeos de estos del Play Kids. De estos de trivias y todo eso. Uy, me he equivocado de pantalla. ¿Son los videojuegos un arte? Esa era la pregunta que rondaba bastante por la comunidad hispana de internet durante la década del 2010. Y el objetivo de esa pregunta, más allá de quien abordase una posible respuesta, era la de determinar el auténtico valor de los videojuegos en nuestra cultura. Es decir, si podían estar a la altura de otros medios creativos ya considerados arte, o si, por el contrario, eran poco más que juguetes de alta producción. Es una visión simplista y reduccionista de lo que podría ser un buen debate sobre el auténtico potencial del videojuego, pero era lo que se daba, y buena parte de los argumentos de los que defendían su potencial artístico eran que los videojuegos podían ser más. Podían llegar a ser obras artísticas al nivel de clásicos de la literatura, por ejemplo, pero normalmente eso giraba alrededor de deleitarse exageradamente ante videojuegos con evidentes pretensiones artísticas que, al final, se quedaban en lo superfluo. Explico todo esto porque es muy similar a lo que, desde hace un tiempo y a día de hoy, ocurre con el uso del lenguaje cinematográfico en el videojuego, así como con el hiperrealismo en los gráficos. Vale, Hay mercenario. mucha gente que considera que la cúspide de este medio está en las obras narrativas de alta producción que ponen mucho empeño en imitar el lenguaje del cine para contar sus historias y hacerlo del modo más fidedigno a la realidad posible, pero como si fuera no una forma más de hacer videojuegos, sino la mejor, la definitiva. Es verdad, hay mucha gente que piensa que si un juego no tiene una buena historia, no es un buen juego. O sea, que solamente los buenos juegos solamente pueden ser juegos que sean así tipo cinemáticas. O sea, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre ese tipo de juegos, que son más una película que un juego como tal. Que son más cinemática que gameplay. No sé cómo... tenían un nombre, pero no me acuerdo cómo era. Y hay gente que considera que los buenos juegos solamente son este tipo de juegos. Solamente son este tipo de juegos. ¡Pelijuego! Eso, pelijuego. Y personalmente... Novela interactiva no, eso es otra cosa. A ver, cuando se habla del potencial que pueden alcanzar los videojuegos como medio, generalmente se hace en una vía única, como asumiendo que su objetivo es hacer algo concreto y ya está. Pero esa mentalidad... No, pelijuegos, porque novelas interactivas y películas interactivas son juegos como, por ejemplo, las novelas gráficas. O sea, juegos como, por ejemplo, los juegos estos japoneses que son de diálogo. Todos estos que tú vas escogiendo el diálogo. O de Quarry, por ejemplo. Eso sí es novela interactiva. Yo me refiero a cosas como God of War y todo eso, ¿no? The Walking Dead, por ejemplo, es una novela interactiva, más que gameplay, porque es básicamente todo cinemáticas con Quick Time Events o con diálogos, más que tú moverte por el mapa. Eso, por ejemplo, es una novela interactiva o una película interactiva. Los pelijuegos son como, por ejemplo, el God of War o el Kingdom Hearts, que son mucho gameplay, pero luego el punto fuerte son las cinemáticas realmente, no el gameplay. La realidad es, irónicamente, muy limitante de cara a alcanzar... El juego, ¿ves? El juego donde le dimos el paquetote al trampero, el juego del Dead by Daylight, este que jugamos aquí en directo, eso es una novela interactiva. Eso no es como tal gameplay, es una novela interactiva. Las diferentes posibilidades del medio, las cuales en realidad son múltiples. Entender el potencial del videojuego es ver las diferentes cosas de las que es capaz de hacer, o sea, las diferentes vías que puede tomar para lograr diferentes objetivos, al mismo tiempo entendiendo que cada vía también tiene sus limitaciones. La realidad virtual es prácticamente inútil para un hacker slash estilo Devil May Cry. Las dinámicas de plataformas poco le aportan a una obra basada en el drama de personajes, y así con cualquier elemento en el que podamos ver potencial. Todos tienen sus pros y sus contras. De hecho, la propia interacción del videojuego, vista comúnmente como ese elemento que hasta puede ponerlo por encima del resto de las artes, tiene sus limitaciones a la hora de, por ejemplo, contar X historias. Sino porque creen que muchos acuden a las cinemáticas. Justamente porque el lenguaje del cine, así como tendrá sus limitaciones, también, es muchísimo más amplio para contar determinadas historias en comparación con la interacción inherente del videojuego.
Sí, es cierto que el cielo es el límite y la imaginación de algunos autores nos dan obras que ni siquiera habríamos concebido en nuestra mente con antelación. Pero la realidad de efectos prácticos es que historias como la de un obrero o una persona solitaria, por dar ejemplos, son mucho más eficientes en el lenguaje cinematográfico que en el del videojuego. Así como el videojuego tiene una capacidad inigualable a la hora de transmitir la adrenalina de un combate intenso o la emoción de navegar por entornos imposibles. Y sí, antes de que alguien lo diga, sé que cada cosa que le adjudico al potencial de un medio puede funcionar en cierta medida en otros. Hay videojuegos sobre problemáticas sociales y políticas, y hay películas sobre viajes y moverse por entornos, pero llegado un punto, es inevitable ver estas ventajas que unos medios tienen sobre otros según la temática que pongamos sobre la mesa. Es precisamente esa limitación narrativa la que lleva... Claro, mira, aquí ha puesto The Last of Us. Esto lo vimos en otro vídeo. No es lo mismo tú ver una película de zombies, que tú sabes que el protagonista pues va a salir de eso, que jugar tú un juego de zombies donde te pueden pillar. O sea, no es lo mismo ver la serie de The Last of Us, que por cierto el primer capítulo está muy chulo, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado mucho. Pero no es lo mismo ver la serie de The Last of Us, que sabes que se van a librar de todo, porque sabes cómo acaba, que jugar tú al juego donde puedes morir. Donde tienes que controlar tú lo que va a pasar. No es lo mismo, no es la misma sensación. No es la misma sensación jugar a un juego de terror que ver una película de terror. O sea, jugar a un juego de terror te da más miedo porque el personaje depende de ti. El personaje depende de ti. Y tienes que huir tú de los monstruos. No es lo mismo ver las películas... Bueno, no es un buen ejemplo, perdón. Imaginemos que han hecho una buena adaptación de Resident Evil, ¿vale? Del 2, concretamente. Imaginemos que han hecho una buena adaptación de Resident Evil. Del 2. No es lo mismo ver a Leon siendo perseguido por el Mr. X que huir tú mismo del Mr. X. No es lo mismo. Perdón, Mr. XXX. No es lo mismo. Entonces, ahí es un punto que gana el videojuego. Lleva a los videojuegos a depender del cine para contar historias sobre, por ejemplo, el conflicto interno que un personaje puede tener, ya que ese medio, tal y como expliqué en este video hace un par de años, ya posee elementos excelentes para transmitir al espectador emociones, como pueden ser los planos, sus variaciones mediante cortes y cómo estos resaltan la interpretación actoral. Pero eso debería ser útil para entender desde y hasta... Mira, por ejemplo, el Hellblade, el Hellblade estaría mejor en película. O sea, como juego está muy bien, ya lo dije en su día, es más, voy a jugar el segundo, me gustó mucho el primero, lo podéis ver en mi canal. Pero este juego en película quedaría increíble. Este juego en una película quedaría increíble. Pero, por ejemplo, Grand Theft Auto no quedaría bien en una película. No. Grand Theft Auto en una película no quedaría bien. Y Red Dead Redemption creo que tampoco quedaría bien en una película, ¿eh? Ahí está la diferencia. ¿Hasta dónde sirve el lenguaje cinematográfico en el videojuego? No para despreciarlo a muerte, que es lo que hace cualquier simplista que lo ve como un mal en el 100% de los casos, y para verlo como un elemento vital para que los videojuegos alcancen su plenitud, que es lo que a muchos les ocurre. ¿Te refieres al Discord? El de agujeros de guión de Resident Evil lo he visto, Summer. Está en mi canal. Lo vi, el de agujeros de guión de Resident Evil. Luego lo paso, Luego lo paso por el chat. Cuando quieren demostrar hasta dónde pueden llegar los videojuegos, y en quienes me quiero centrar al hablar de este tema. El lenguaje del cine tiene su lugar en el medio, porque sirve para profundizar en esos aspectos en los que el videojuego está limitado en su interacción. Pero el problema surge cuando se ve esta forma de hacerlos como el tope, como la superioridad, ya sea en comparación con otros medios o, a lo que quiero ir, en comparación con otra clase de videojuegos. Ya lo dijo BitBitBit en su video de videojuegos de 2017 previo al puesto 1. La narrativa y, en particular, su uso cinematográfico en el videojuego es una forma de hacerlos, no la definitiva ni la que muestra su potencial máximo. Pero esta mentalidad abunda y es por eso que muchas compañías, sobre todo Sony, ponen mucho de su empeño en centrar el estilo narrativo moderno del cine de Hollywood en los videojuegos. Y ahí están videos como este, que dicen ya en su título indirectamente, miren lo que pueden lograr los videojuegos, para mostrarnos otra cosa con rejunte de cine. Ay, no me pongas esto, por favor. No me pongas ¿Por qué me torturas? ¿Por qué me pones la muerte de mi juzgando una yo? No puedo verla otra vez, Un rejunte de situaciones en las que el jugador hace más de espectador que de
Bueno, que de jugador. El Kingdom ¿Y esto Hearts. por qué es malo? Si hay algo que le veo negativo a esta forma de ver los videojuegos es Adiós, que, Johnny. contrario a lo que pretenden, bueno, reiterando lo que dije al principio, que limitan mucho las posibilidades de los videojuegos, porque entonces resulta que el objetivo es imitar al cine en vez de alcanzar un potencial Sí, bueno. propio. Y el hecho de ser más realistas que nunca, si bien sirve para deleite del ojo del jugador, a veces también sirve de limitante, porque también como ya expliqué en este video de hace casi 4 años, el hiperrealismo es una forma de representar un entorno, pero siempre será más memorable un buen apartado artístico, porque eso es lo que más perdurará al paso del tiempo, en contraposición a los increíbles gráficos que dejan de ser tan increíbles cuando les volvemos a echar una ojeada un par de generaciones después. Y entonces, Sí, Alex ¿cuál es Scott. ese potencial? Diría que, al menos en parte, es el de la autocomprensión. La cosa está en que este fantástico apartado visual, aunque sujeto a la eventual obsolescencia, compuesto de gráficos hiperrealistas, cinemáticas detalladas e interpretaciones de la mejor calidad posible hasta el momento, sí que son la cúspide en lo técnico. Pero eso no significa que sea el único avance, ni el mejor, porque sí, este nivel de detalle puede dar gusto de solo verlo, pero también lo puede dar algo más simple y modesto que posea el mismo nivel de autocomprensión, si no es que mayor, porque a fin de cuentas eso es lo que marca el auténtico avance de los videojuegos, la capacidad de sus autores de poner en práctica sus visiones, creando, a veces, obras más simples, pero total o aunque sea altamente eficientes a la hora de lograr cumplir un objetivo. A lo que voy es que esto no es la forma definitiva de marcar el avance del medio y ya. También lo puede ser un videojuego que, aunque parezca una tontería como un juguete caro, esté tan bien diseñado a criterio de quien lo juegue que sea incluso más satisfactorio que cualquier película interactiva multimillonaria. Y lo mismo pasa con el hiperrealismo. ¿Es esa la cúspide? No, ¿O solo cortito una de las este vídeo. tantas formas de diseñar estéticamente un videojuego? ¿A cuál Yo te no refieres? diría ¿Al mío o a la que, reacción? No sé, The Uf, lo Plague tengo Tale mirado. Requiem o God of War Ragnarok sean visualmente mejores que Firewatch, porque unos buscan ser lo más realistas posible y el otro formar una estética concreta, más caricaturesca. No temo redundar, el verdadero potencial de videojuego no es una sola cosa, es cada forma de interacción que se puede lograr y las posibilidades que se pueden alcanzar y ampliar con cada desarrollador ingenioso y creativo que aparece. Y no solo perfeccionar una única forma de hacerlos porque esa es la más cara y cinematográfica. Igualmente que el propio potencial del cine no está en lograr hacer minuciosamente una película concreta que sea la perfección del medio, sino todas las posibilidades que puede alcanzar según en qué dirección se mire, según qué enfoque le dé su autor, siendo cada uno una forma diferente de encontrar vías de expresión y creatividad en el mismo medio. ¿Mejor o peor? De eso ya depende del criterio de cada quien. Y repito, me parece bien que quieran usar el lenguaje del cine para mostrar la evolución de la relación entre Kratos y su hijo, por dar un ejemplo reciente. Solo no nos dejemos engañar pensando que esa es la cima de la montaña del videojuego, porque el videojuego como medio, y casi cualquier otro, no es una superficie en vertical a la cual subir hasta que no quede más. Claro, es que eso es lo que he dicho antes, mucha gente desprecia cualquier juego que no tenga una historia en plan súper épica. Si no es una historia súper épica, lo desprecian. No es que digan, no, es que a mí no me gusta, no, es que lo desprecian directamente. Que es lo que pasó, por ejemplo, en el GOTY. En el GOTY, cuando le dieron el GOTY al Elden Ring, en vez de God of War, y mucha gente lo justificaba diciendo es que God of War tiene mejor historia, es que no sé por qué le han dado el GOTY a Elden Ring. Se podía ver en Twitter. Tiene un universo entero a explorar que, mientras haya mentes creativas que amplíen sus horizontes, posiblemente nunca será descubierto al 100%. Ahora, fijaos en una cosita. Los juegos basados o hechos a partir de películas no son tan exitosos. A no ser que sea algo súper tocho. Porque, por ejemplo, van a sacar un juego de Avatar que tiene muy buena pinta. O, por ejemplo, ahora el de Harry Potter. Pero juegos que están directamente inspirados en la película, es decir, en los acontecimientos de la película, no suelen tener mucho éxito. Sin embargo, las buenas adaptaciones de videojuegos, las buenas, ¿sabes? Me refiero a las buenas adaptaciones como Sonic o ahora The Last of Us y todo eso, sí que tienen buena acogida. Es decir, los videojuegos funcionan dentro del universo cinematográfico, pero a la inversa no funcionan tan bien,
Y si al cine se le considera el séptimo arte, ¿por qué no se le puede considerar también a los videojuegos un arte? Pregunto. Porque es lo que ha dicho en este vídeo. Ahora los videojuegos están utilizando el lenguaje cinematográfico para explicar historias increíbles. Es decir, están llegando al nivel del cine. Los juegos si no han llegado ya. Si no han llegado ya, están llegando al nivel del cine. Entonces, si al cine se le considera el séptimo arte y los videojuegos están alcanzando al cine, entonces los videojuegos también deberían serlo, ¿no? El octavo arte. Digo yo. A ver, evidentemente, el Aristoputas no, ¿vale? El Aristoputas no se considera el octavo arte, ni el Sex with Hitler tampoco, pero al igual que esos, por ejemplo, no se consideran arte películas como, por ejemplo, Los payasos asesinos del espacio exterior o El tiburón de dos cabezas o Sharknado, no impiden que el cine sea el séptimo arte. Porque mucha gente dice, no, es que los videojuegos no pueden ser arte porque hay juegos como, por ejemplo, el Cookie Clicker, por ejemplo. O hay juegos como... yo qué sé, tío. El Aristoputas. No, no, no. No, no, no. Que hayan esos juegos... Que hayan esos juegos no implica que los videojuegos no puedan ser. El Velocipastor. Buena esa. El Velocipastor. Qué peliculón eso. Pero es eso, es eso. Mucha gente dice, no, es que hay muchísimos videojuegos que son malísimos, entonces no puedes considerar los videojuegos un arte. Ah, ¿no? Y las películas sí, cuando existen cosas como Bueno, no, perdón. Kung Fury es lo mejorcito que hay del cine. No me hagáis caso, Kung Fury no. Pero, por ejemplo, Charnado, o El tiburón de dos cabezas, o El tiburón de cinco cabezas, o... ¿cómo era? Castores Zombie también existe, o Zombies... Bueno, no, Zombies Nazis es un peliculón, eso no. Pero, o como eran Los tomates asesinos, creo que también se llamaba, o Bunny la cosa asesina, y esas cosas, esas películas existen, y aún así el cine es arte. Pues es lo mismo. Con tremendas joyas que hay en los videojuegos, tremendas joyas, debería considerarse también un arte. Que creo que ya está... Creo que ya se puede considerar un arte, ¿no? No sé si hay alguna forma oficial de considerar algo un arte, no lo sé. O eso ya depende de cada cosa, o sea, de cada individuo. Killer Sofá. Todas las películas de tiburones que resumió, te lo resumo. No he visto ese vídeo. Hostia, Tall Girl, no, esa no. No, esa no. Esa no, 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 no. Eso no ha pasado, no sé de qué estás hablando. A muchas compañías no les conviene que se considere arte, sobre todo hacia donde hay ciertas presentaciones para el arte, pero también tienen impuestos adicionales. Ahí tiene razón Juan Manuel. A muchas compañías no les conviene que se considere un arte. Ahí tienes razón. Y la peli de la moto asesina, y del yogur asesino, y la arena asesina. Todo eso, sí. Todo eso. Hay una que es de marihuana asesina, que no me acuerdo cómo se llamaba. No se llama marihuana asesina, se llamaba de otra forma. Tiene un título súper largo. Pero ves, existen esas películas y aún así el cine se considera arte. Entonces los videojuegos también. Ahora, seguro que el Aristoputas es mejor que muchísimas películas actuales del cine. Seguro. No he jugado al Aristoputas, pero seguro que es mejor que muchísimas películas nuevas.